El nombre Nahum tiene un significado sorprendente. El nombre quiere decir consuelo, pero al leer el libro, la idea de consuelo queda lejos de la mente del lector, pues es un libro de ira, juicio y condenación. A diferencia de los otros libros proféticos, casi no aparece ningún mensaje de esperanza, ninguna de salvación, y la sentencia que se pronuncia en este libro es cumplida al pie de la letra pocos años después, en el año particularmente 612 a.C. Nínive cayó y fue borrada de la faz de la tierra. ¿Dónde está el consuelo en esta acción? ¿No leímos en Jonás que Jehová quería salvar hasta el pueblo más violento y horrible? Definitivamente sí, así fue. Pero el libro de Jonás tuvo lugar unos años antes del libro de Nahum. Y parece que la conversión de Nínive duró muy poco tiempo. Dios sí quería darle a Nínive una oportunidad, pero al fin y al cabo Nínive la rechazó. Al rechazar esta última oportunidad, Dios retorna a Nínive para llamarlos a cuenta. Ahora Nínive recibirá el juicio que Jonás quería que recibiera. Y Dios dejará muy en claro que es un Dios no solamente de amor, sino de justicia también. Y está en esto que encontramos la consolación. A fin de cuentas, Dios es justo. No va a dejar que la injusticia reine, sino va a poner todo en orden. Para sus fieles, los que en Él creen y a Él obedecen, el mensaje de Nahum es uno de mucho consuelo. Nahum es un libro con un solo tema: la condenación de Nínive por sus numerosos pecados. Nahum describe tales pecados y explica el castigo de Dios cuando éste le enviaría. Nahum es un libro con un solo tema: la condenación de Nínive por sus numerosos pecados. Nahum describe tales pecados y explica el castigo que Dios le enviaría. Nosotros, aunque no entendemos el balance misterioso de misericordia y justicia divina, confesamos con Nahum que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Sabemos muy poco del mismo profeta. Ni siquiera podemos decir con seguridad lo que significa su nombre. Por algunos de los acontecimientos descritos en el libro, se cree que Habacuc profetizó poco después del año 600 a.C. Si esta fecha es correcta, Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. Habacuc es dividido en tres partes. En las primeras dos partes, Habacuc presenta una queja delante de Dios. Y en la tercera parte, a la vez que es un poema, una oración y una visión. La primera parte comienza así: ¿hasta cuándo, oh Jehová? En vez de presentar la queja de Dios contra su pueblo, Habacuc presenta la queja de Israel contra su Dios. Y dice: ¿por cuánto tiempo podía Dios soportar la injusticia que sufría su pueblo? ¿Cuánto tiempo duraría Dios antes de responder? Habacuc, tanto como los amigos de Job, creían que Dios dejaba prosperar solamente a los buenos y que de manera inmediata castigaba a los malos. Y por eso es que dirige estas preguntas y quejas hacia el Dios Todopoderoso. En la segunda parte, al responder Dios y al explicar Él lo que estaba haciendo, Habacuc tiene otra pregunta, que más bien es nuevamente una queja. Y la queja es la siguiente: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Aquí Habacuc
Quería saber cómo Dios podría usar naciones impías para castigar a naciones buenas. No objetaba solamente la lentitud de Dios, sino también su metodología. Pero una vez más, Dios responde. Jehová reafirma su justicia delante de Habacuc y manda que escriba 5 ayes en contra de los malhechores. La tercera parte, el libro termina con un salmo, una oración que es una visión y una profecía a la vez. Esta oración concluye con una de las más bellas confesiones de fe incluidas en la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque se ve la influencia en Habacuc en varias partes de la Biblia, es el apóstol Pablo que lo hizo famoso con la interpretación de Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. En Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, Pablo utiliza la confesión del profeta para desarrollar su doctrina de la justificación por fe. El autor de Hebreos también hace mención de dicho pasaje en Hebreos 10:37 y 38. El profeta Sofonías escribió su libro no mucho después del reino de 50 años de Manasés. Como vemos en Segundo de Reyes, Manasés logró someter la religión hebrea a todas las demás religiones de los países vecinos. Dejó una mezcla de religiones paganas y la herencia de pecado que estas religiones habían introducido, instituyó hasta el sacrificio de niños en Jerusalén. En Segundo de Reyes 21:16 nos informa que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Aunque los sucesores de Manasés no eran tan perversos, el daño que hizo Manasés fue perdurable. La religión no se había sanado y la vida moral del pueblo de Dios seguía muy grave. Sofonías entró en este contexto con un mensaje de juicio y esperanza. Los 3 capítulos de Sofonías componen las 3 partes en las que se divide su obra. Primero vemos el juicio contra el mismo pueblo de Dios. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Son las palabras de apertura de esta profecía. Y después de hablar de la destrucción de todo, habla específicamente de la destrucción de Judá. La segunda parte, el segundo capítulo, trata del juicio de Dios contra las naciones. Habiendo limitado su enfoque a Judá, lo extiende de nuevo a incluir toda la tierra. Sofonías condena por nombre a muchas de las naciones alrededor de Judá. Pero en el tercer capítulo vuelve a Jerusalén. Primero les recuerda su pecado, pero la mayoría del capítulo se dedica a su futura redención. Jehová sigue explicando cómo volvería a traer su pueblo a sí mismo. Después de todo, el pueblo de Dios gozaría su presencia de nuevo. Otro tema importante en el libro de Sofonías es el día de Jehová. Este concepto fue introducido por Amós en el capítulo 5 y su versículo 18. Pero la naturaleza de dicho día
es un poco ambigua. Es cierto que habrá un día del juicio, pero lo indefinido es el cuándo. Unos pasajes señalan un día final en que todo el mundo será juzgado y Dios establecerá su nuevo reino, pero otros indican un castigo más cercano. En Sofonías, casi todas las referencias al día de Jehová tienen que ver con juicios muy cercanos. Sin embargo, lo que profetizaba Sofonías formó el pensamiento de todo el pueblo de Dios en cuanto al día final. Pasajes como el capítulo 1, versículos 2 y 3 y su capítulo 3 y versículo 8 son tan universales que es difícil aplicarlos solamente al tiempo de Sofonías. Dios, por muchas razones, siempre ha querido que su pueblo sepa que su venida está cerca.